Les pido disculpas si se escucha ese sonido. Y vamos a continuar donde nos quedamos. Nos habíamos quedado en los agentes causales. Y habíamos dicho que los agentes causales pues iban a ser todos estos. Y luego de eso tenemos que saber que vamos a tener el huésped. Cuando nosotros nos referimos al huésped, va a ser toda persona o animal vivo, incluyendo a las aves, pueden ser artrópodos, que en circunstancias naturales permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Entonces, en los animales, pues recuerden que nosotros también nos podemos incluir y van a haber pues enfermedades que van a actuar solo en ciertos animales. Cuando una enfermedad es transmitida de un animal hacia una persona, le vamos a llamar zoonosis. Normalmente las zoonosis suelen ser pues bastante nocivas y se dan de esa forma. Ese es un mecanismo de cómo actúa. Y normalmente la mayoría de enfermedades que actúan solo en los humanos, normalmente son solo para humanos. A veces, cuando las enfermedades atacan a otra especie y no solo a una, entonces ahí es donde la clasificamos como zoonosis y ahí podemos identificar que esa enfermedad no va a tener solo un tipo de huésped, sino que va a contar con más huéspedes, no solo con el humano. En cuanto a la infección, tenemos que entender que es la entrada y el desarrollo o una multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o de un animal. ¿A qué nos referimos con una infestación? Pues esta va a ser solo la presencia del agente infeccioso vivo en la superficie exterior del cuerpo o en una prenda de vestir. Entonces, cuando nosotros decimos que algo tiene o está infestado, significa que va a ser un material no vivo. Podemos decir que, por decirles un ejemplo, puede ser que una casa esté infestada con alguna plaga, ¿sí? Significa que va a haber cierto patógeno o cierta enfermedad sobre esa superficie y no sobre la superficie de algo vivo. Y a eso le vamos a llamar infestación. Cuando nos referimos a la infectividad, va a ser la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Entonces, nosotros, pues, cuando ya nos referimos a infectividad, significa que ya ese patógeno está dentro de un organismo y vamos a identificar qué tan probable es de que se multiplique y pueda dañar a ese organismo. Es importante también mencionar que existe un término que se denomina la patogenicidad y esta es la capacidad de un agente infeccioso de causar daño. Significa que cuando yo hablo de que cierto microorganismo tiene una alta patogenicidad, significa que es una gran probabilidad de que cause un daño serio. Cuando hay patógenos muy leves, pues a veces su patogenicidad se ve limitada. ¿Y eso cómo lo vemos? A veces nos pasa, ¿verdad? Que nos ha dado una gripe. Y a veces es una gripe tan leve que, ay, sí, solo tuve un poquito de malestar y se me pasó. Pero a veces nos hemos enfermado con gripes muy serias que a veces ni creemos que son gripes porque nos sentimos muy mal. Entonces, eso significa que el virus tiene diferente patogenicidad. El primero era más leve y el segundo, pues su patogenicidad era mucho más fuerte. Y así es como nosotros lo podemos ir viendo. Tenemos que saber que la patogenicidad también va a actuar de diferente forma en cada organismo. Puede ser que para un organismo sea muy fuerte y para otro organismo pues sea más leve. También debemos de identificar cuando nos referimos a una infección inaparente. Y esta va a ser la presencia de un agente infeccioso en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos que son las manifestaciones. Solo puede identificarse por métodos de laboratorio o por las manifestaciones de reactividad positiva a pruebas cutáneas específicas. Sinónimo de infectividad subclínica asintomática o oculta. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las infecciones inaparentes, van a ser todas esas enfermedades que nosotros a veces le llamamos que se presentan en personas asintomáticas. Significa que una persona tiene esa enfermedad que solo puede ser diagnosticada por un análisis de laboratorio porque al momento de que se haga una evaluación clínica a la persona no tiene ningún síntoma, ningún signo, significa que no tiene ninguna temperatura, no siente dolor de cabeza, no siente nada
pero tiene esa enfermedad. Y esa es a la que se le denomina infección inaparente. Luego de eso tenemos que conocer que existe un término que se denomina virulencia. La virulencia significa qué tan maligno o ponzoñoso es un virus es un virus. Y esta va a ser la capacidad del agente infeccioso de ser nocivo, de ser violento o de producir una enfermedad. Entonces, cuando nosotros decimos que un virus es muy virulento, significa que es ampliamente ponzoñoso y que va a generar bastante problema. También es importante mencionar la letalidad, y esta es una característica muy frecuentemente empleada para describir la gravedad en una epidemia. Las medidas de la letalidad van a ser el número de casos fatales en proporción al número de casos totales aparentes o diagnosticados. Entonces, significa que cuando nosotros vamos a hacer un análisis de letalidad de cierta enfermedad, tenemos que tener la información de todos los casos positivos que vamos a tener de esa enfermedad y de los casos positivos que han terminado pues en muerte. Al momento de eso, nosotros vamos a analizar cuántas muertes tenemos versus la cantidad de casos de contagio. Y con eso vamos a hacer un análisis bioestadístico para identificar qué tan letal es esa enfermedad. O sea, qué tanta es la probabilidad de que nosotros podamos morir al tener esa enfermedad. Es importante también ampliarles la información sobre el reservorio. Y estos pues van a ser los gérmenes patogénicos que van a habitar y que se van a multiplicar y se mantienen en nichos naturales específicos. El hábitat normal en el que viven se multiplican y o crean un agente infeccioso. Y era lo que les decía como los zancudos. Cuando nosotros dejamos agua estancada, pues vamos a generar un reservorio. Entonces, ese reservorio va a ser ese lugar natural en el cual los patógenos se van a reproducir y se va a propiciar su multiplicación. Ahora les quería mencionar sobre los portadores. Y cuando nosotros hablamos de portadores, nos vamos a dirigir hacia un individuo, hacia un animal, ya sea que esté en cualquiera de los dos, el animal o el individuo infectados, que van a albergar un agente infeccioso que va a ser específico para una enfermedad. Puede ser que el portador no presente ningún síntoma o signo clínico y va a estar constituido fuertemente como potencial de la infección para el ser humano. Significa que puede ser que yo sea portador de esa enfermedad, pero a mí no me va a pasar nada. Sin embargo, yo sí puedo enfermar a otra persona con la cual yo tenga contacto. El portador puede ser el portador asintomático o sano durante el curso de una infección subclínica. El portador en incubación durante el periodo de una incubación y el portador convaleciente en la fase de convalecencia y de posconvalecencia de la infección que se manifiesta clínicamente. Significa que podemos ser portadores en estos diferentes tipos o en estas diferentes etapas. Puedo ser un portador asintomático, que nunca voy a tener los síntomas de la enfermedad. Puedo ser un portador que estoy incubando, significa que yo tengo ese agente patógeno adentro de mi cuerpo, soy portador, estoy contagiando a las demás personas, pero como está en estado de incubación, no he presentado ningún signo, ningún síntoma. Y el portador convaleciente, cuando nosotros decimos que una persona es convaleciente, es cuando ya terminó la enfermedad y está en estado de recuperación, por eso se lo denomina convaleciente. Y en esta fase yo también puedo ser infeccioso, significa que yo puedo contagiar a otra persona. El periodo de incubación. Este se va a referir al intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición de un agente infeccioso y la aparición del primer signo síntoma de la enfermedad. Entonces, los periodos de incubación, pues a través de muchos estudios se han identificado que cada enfermedad, cada virus, tiene diferentes periodos de incubación. Incluso depende de la persona, el periodo de incubación puede variar. Entonces, el periodo de incubación básicamente va a ser desde el tiempo que yo tuve el contagio hasta que me dieron los síntomas. Sin embargo, es bien difícil poder identificar desde qué momento yo tuve una infección, porque si yo normalmente pues vivo el día a día, no ando fijándome con quién tengo contacto y qué es lo que me está pasando.
Entonces, a veces puede ser que yo haya tenido contacto con alguna persona enferma o con alguna situación que me puede provocar esa enfermedad y se empiece a incubar la enfermedad y yo no me he dado cuenta hasta que llego al momento de que ya empiezo a presentar los síntomas. Existen diferentes entidades que se encargan de estudiar las diferentes enfermedades que existen en el mundo y ellos son los que van definiendo los periodos de incubación tras todo este análisis de los estudios. ¿Y cómo lo podemos identificar? A veces nos pasa, ¿verdad? Que hemos ido con algún médico y estamos enfermos y nos dio dengue. ¿Sí? Lo primero que nos preguntan es, ¿en su casa hay una exposición de dengue? ¿O hay mosquitos? ¿Ven muchos zancudos? A veces suele ser que no. Entonces empieza el médico a preguntar, pero ¿ha ido de viaje? ¿Ha ido a la costa? ¿Ha ido al puerto? ¿Ha ido? Entonces, esa información le ayuda al médico a identificar esa enfermedad. Porque puede ser que, sí, yo es que hace 2 semanas fui al puerto o hace 2 semanas fui a acampar. Entonces, todo eso me propicia que yo pude tener una exposición a un agente patógeno y después de esas 2 semanas yo ya empecé a presentar esa enfermedad. Y eso ayuda a un médico a orientar una búsqueda clínica para poder identificar la enfermedad. Vamos a ver también el periodo de latencia, que es el intervalo de tiempo que transcurre El periodo de latencia va a ser el intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Entonces significa que desde que yo vengo y me contagio, voy a tener a ese patógeno, pero el periodo de latencia va a ser ese tiempo en el cual yo todavía no soy infecciosa. Cuando se produce el estado infeccioso, pues esa persona ya no está en estado de latencia, sino que ya empieza a contagiar a los demás. También existe el periodo de transmisibilidad o infeccioso. Significa que existe un intervalo de tiempo durante el cual un agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona, de un animal infectado al ser humano o de un ser humano infectado a un animal, inclusive pues a un artrópodo. Significa que nosotros vamos a tener un periodo de transmisibilidad de la infección definido o la mayoría de enfermedades van a tener ese historial. Entonces, significa que cuando yo estoy enferma, voy a tener cierto periodo en el cual yo puedo contagiar a otra persona. Y hay momentos en el cual yo ya no voy a contagiar. Entonces, eso pues es bien importante a la hora de la exposición, porque si yo tengo alguna enfermedad, es importante que yo evite el contacto con las personas para poderlas enfermar. Y a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando una persona en nuestra casa le da gripe, y si vivimos bastante en la casa, hagamos de cuentas que vivimos 8 o 9 personas, se enferma primero una persona, luego a los 3 días hay 2 personas más enfermas y luego dentro de 5 días hay 5 personas más enfermas y es porque tuvimos ese contacto para poder transmitir esa infección. Pero puede ser que después de cierto tiempo la enfermedad ya no puede ser transmitida y ya no se transmite de persona a persona. Y ese pues es el periodo de transmisibilidad, es el tiempo en el cual yo sí puedo transmitir esa enfermedad. Y van a existir diferentes formas de transmitir el agente. Y la forma en cual podemos transmitir desde el reservorio hacia el huésped puede ser de forma directa o de forma indirecta. Entonces, el reservorio, como les había dicho, puede ser un objeto o incluso también puede ser una persona o un animal. La transmisión directa va a ser la transferencia directa del agente infeccioso a una puerta de entrada para que se pueda llevar a cabo una infección y se denomina también transmisión de persona a persona. Y eso es cuando, si queremos hablar nosotros como del VIH, ¿verdad? Es cuando las personas tienen relaciones sexuales sin protección. Entonces ahí pues se da esa transmisión, que es una transmisión directa, que es de persona a persona. Y cuando hablamos de una transmisión indirecta, es la cual se lleva a cabo mediante vehículos de transmisión o formites. Cuando hablamos de formites, van a ser todos aquellos objetos o materiales contaminados que van a, de cierta forma, tener a esos patógenos o a esos agentes infecciosos que podemos identificar como juguetes, pañuelos, agua, alimentos, leche, o por medio de un vector.
Entonces, en el caso de estos, cuando hablamos nosotros de transmisiones indirectas, podemos mencionar a veces las amebas se transmiten porque los niños a veces dejan sus juguetes tirados en el suelo y luego agarran el juguete y lo muerden, se lo ponen en la boca y esa es una transmisión indirecta. ¿Por qué? Porque las amebas se pueden transmitir de esa forma y también ciertos contaminantes. Incluso a veces con agua contaminada podemos tener esa transmisión o en el caso de la manipulación de alimentos, como el caso de la salmonela, puede ser que una persona tenga salmonela al momento de manipular los alimentos, luego nos los da, nosotros los consumimos y ya nos enfermamos. No tuvimos contacto directo con la persona, pero sí tuvimos un intermediario, en este caso fue la comida. Y también existen los vectores, como les había mencionado, que son esos intermediarios vivos que pueden llevar una enfermedad sin que les haga daño a ellos, pero sí al huésped final. Entonces, en el caso del dengue, el Zika, el chikungunya, utilizan intermediarios que son los zancudos y estos se denominan vectores. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. Bueno, esto fue todo de lo que duró el semestre. Les traté de incluir la mayor cantidad de información. Espero que todo esto les haya sido muy enriquecedor. Les quería comentar que el curso pues fue bastante asincrónico. Las sesiones duraron 50 minutos, pero pues fue muy poco tiempo que lo que hubiera sido si no estuviéramos en esta situación. Entonces, les quería comentar, cuando nosotros tenemos actividades asincrónicas, una de las responsabilidades más grandes de su aprendizaje depende de ustedes. Entonces, pues tienen ahorita una gran responsabilidad a la hora de mediar su aprendizaje, porque pues nosotros les proveemos las herramientas, las actividades, pero un porcentaje muy alto depende de las acciones que ustedes tomen para poder aprender. Les había comentado que en el blog yo les coloqué el foro para que coloquen la información de la evidencia aprendida. Les pido que si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, pues la puedan colocar ahí. Y también a sus compañeros del primer grupo les pedí que si ustedes tienen algún comentario de retroalimentación, que me lo coloquen, ya que para mí sería de mucha utilidad poder ir mejorando mis clases. Si en dado caso, pues ven una oportunidad de mejora para mí, les agradecería que me lo colocaran para que yo lo pudiera tomar en cuenta, porque el siguiente semestre pues vamos a seguir con esta modalidad y la idea es que si estoy cometiendo un error, pues no lo siga cometiendo, ya que no es lo mismo verlo como docente a verlo como estudiante. Entonces también necesito ver su punto de vista para ver cómo se están llevando las clases y de qué forma se pueden mejorar. Les comentaba a sus compañeros que para mí dejar 5 tareas para una semana es demasiado. No, para mí no me ayuda de mucho, sino que considero que pues deberíamos dejar menos tareas. Yo en lo personal no dejo muchas tareas, si lo recuerdan, eh, pues trataré en el semestre de dejar más o menos 3 a 4 tareas, pero pues el compromiso de ustedes tiene que ser muy grande a la hora de que, bueno, no hay tarea, pero significa que yo sí voy a repasar, yo sí voy a estudiar los temas, porque pues no podemos venir y solo, como hay tareas, sí voy a leer, ¿verdad? Sino que también ustedes tienen que tener el compromiso de estudiar y leer por su cuenta y que tampoco se trata de que tengamos un montón de tareas porque tampoco vamos a tener un aprendizaje de esa forma, ¿verdad? Sino que vamos a tener estrés, ni siquiera vamos a aprender porque vamos a estar con la presión de la casa, del trabajo, de nuestro entorno, de la situación del país y sobre eso un montón de tareas, desvelándonos, entonces ni siquiera va a ser un aprendizaje, ¿verdad? Entonces es importante que si ustedes pues tienen un comentario con respecto a eso, me lo dejen ahí para que yo lo tome en cuenta. Y no sé si al momento tienen alguna duda o algún comentario que me quieran hacer. Y si en dado caso, pues no tienen nada que decir, las voy a molestar para que enciendan sus cámaras para poder tomar la foto de la evidencia de la clase del día de hoy o de este segundo grupo. ¿Sí? Licenciada, en la plataforma hay una evaluación que ya se viene posponiendo. No sé si se va a realizar o no se va a realizar la evaluación que aparece en la plataforma. Sí, yo les indiqué hoy cuando empezamos de que
La evaluación la vamos a sumar con esta última para tener un total de 25 puntos de la evaluación final. Entonces les indiqué que la evaluación se las voy a tratar de hacer muy aplicada para que no sea tan teórica, porque si se dieron cuenta vimos mucha terminología y vamos a buscar la manera de que ustedes pues puedan analizar todos esos casos y con base a eso puedan responder. Ah, bueno, gracias, licenciada. Para esa evaluación, ¿usted nos enviará algún link al grupo o algo así? Sí, yo lo voy a hacer con el formulario de Google y se los voy a colocar en la plataforma. Ahí van a encontrar su nombre, su correo electrónico y su link. Ah, en la plataforma va a estar. Sí, en la plataforma se los voy a enviar. Ah, ya, gracias. Muy bien. Dora, no sé si tú podrías activar tu cámara para que yo No pueda había- tomar la foto. Vale. Gracias. Muy bien, entonces eso sería todo, chicas. Espero que les haya servido de mucho el curso y que les ayude mucho para su formación. Recuérdense que ya con este ustedes terminan su profesorado para los que la están terminando y espero que pues haya sido muy enriquecedor, que hayan aprendido bastante y hacerles mención de que pues uno de los compromisos más grandes para ustedes como docentes es que cuenten con valores que son fundamentales para la población. Recuerden que ustedes tienen en sus manos el futuro de Guatemala, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y pues normalmente a veces las personas pues decimos muchas cosas que no concuerdan con nuestras acciones, entonces es importante que si queremos fomentar valores, los enseñemos con el ejemplo, con la honestidad, con el respeto y a veces pues si queremos que nuestros estudiantes actúen de una forma, nosotros también actuemos de esa manera para poder pues ir generando esa cultura en nuestras futuras generaciones, porque pues nosotros ya vamos para afuera y ellos son los que vienen y los que van a propiciar el futuro de Guatemala. Espero que les haya servido mucho el curso y espero seguirlos viendo en su formación académica. Muchos éxitos. Feliz tarde. Yo solo Gracias, quiero licenciada, por sus felicitar, conocimientos. licenciada, yo solo quiero felicitarla porque la verdad es que explica bastante y por lo menos en mi caso, a mí me gusta que cuando me den las clases sí me expliquen y no solo me digan investigue, ¿verdad? Entonces usted explica bastante, deja mucho conocimiento en uno, cada sábado más de algo, o mejor dicho, mucho, aprende uno, ¿verdad? Entonces sí la felicito por eso. Gracias, muy amable. Y a veces siento que hablo demasiado. Gracias, No, muy no, no. amable. La felicito. Gracias. Espero seguirlos viendo en su formación, chicos, y sigan para adelante. Y recuérdense que esto no es una carrera de caballos. Todos tienen su ritmo, todos tienen su tiempo. No se carguen, no se enfermen, no se estresen. Y la uno va a ser para siempre, así que ustedes lleven su ritmo y les deseo muchos éxitos. Y espero pronto verlas ya graduadas como profesionales. Feliz Gracias, tarde. licenciada. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz.